ahora que me he enterado que en Valencia van a poner en el mar una plataforma que va a ser un casino y un hotel y una cosa muy maravillosa, tengo que recordar a quien corresponda que el Mediterráneo es uno de los mares más peligrosos del mundo. O sea, que tiene una capacidad, no solo desde los tiempos de Cervantes, de mandar hasta Constantinopla a los que salían de Barcelona en cualquier galernita de nada, sino que yo he padecido también en mis propias carnes sus numerosas aventuras y peripecias. Me acuerdo que una vez en Benidorm había un equipo de pesca submarina y de cámaras submarinas que llevaba Ferry, que era un campeón de España de eso, y que sabían rodar bajo el mar. Y bueno, a mí me tocó un anuncio que trataba de un niño que bajaba buceando y cogía un tesoro en el fondo del mar en un galeón, y una historia muy sorprendente. Bueno, y entonces decidimos que lo mejor era pues ponernos en contacto con estos sabios de las cámaras submarinas e irnos allí a ver qué pasaba. Entonces se construyó un maravilloso decorado que del galeón hundido, y solo había un problema, que había que echarlo al fondo del mar. Entonces fuimos allí con unos barcos y con unas cosas, estas cosas que hacen los de producción, que todo sale perfecto, y cuando tiraron el decorado al agua pues resulta que flotaba y era de madera, y hubo que meterle toneladas de lastres y de piedras y de unas cosas hasta que se hundió. Y entonces cuando fuimos a rodar resulta que el mar estaba turbio y salía un agua muy sucia, muy fea, y no valía para nada aquello. Bueno, y para colmo de males, a la mañana siguiente, cuando fuimos a ver si ya el mar se había tranquilizado, pues había unas olas espantosas y nuestro maravilloso decorado estaba en la orilla, o sea que el mar lo había sacado para afuera. Entonces, ante estas peripecias, no se le ocurrió al jefe de producción más que decir que en Madrid había una piscina maravillosa que pertenecía al ejército, era de los donde se entrenaban los de Iberia, de las líneas aéreas, para hacer las prácticas esas de los chalecos salvavidas. Y bueno, y llegamos a una piscina con nuestro famoso decorado que había que hundir en el fondo, y entonces aquello era un sitio donde echar una motita de polvo en el agua estaba prohibido. Entonces, ante nuestra osadía de querer meter un decorado, pues porque es que había un ojo de buey en el fondo, en unas escaleritas que se podía rodar desde allí el fondo de la piscina. Bueno, y entonces pues no sé cómo se las arreglaron, pero me avisaron que ya estaba el decorado todo listo y había que regalar unos televisores a unos que estaban al mando de esas piscinas, porque decían que los filtros se iban a estropear con aquello que habíamos echado los del cine. Y bueno, otra película en paralelo a la película que queríamos hacer. Y entonces fue muy gracioso, porque cuando ya íbamos a asomarnos con la cámara al decorado, pues resulta que había unas rayas que son las calles esas que tienen las piscinas, y no se podía rodar. Bueno, total, hubo que sacar el decorado y meter una lona maravillosa para que tapar esas rayas. Y entonces el paso siguiente fue que la lona se movía y tapaba el decorado, y bueno, entonces había que echar arena para que la lona se estuviera quieta y no se viera que en la lona ponía Camiones Díaz y eso que ponen las lonas. Bueno, y aquello cada vez iba avanzando más hacia el absurdo, y entonces resulta que con la arena el agua se puso otra vez sucia y hubo que esperar a filtrarla, y bueno, unas historias. Y ya para cuando pudimos rodar pues estaba todo el mundo aburrido, pero bueno, se hizo el anuncio y se hizo en aquella piscina, y luego pues las cosas salen de milagro, pero al final salen, ¿no? Entonces yo quería recordar a estos del Mediterráneo que van a hacer una isla enfrente de Valencia, que tengan cuidado, no vaya a soplar la galerna y aparezca la isla en la playa de la Malvarrosa.